Adicionalmente, también hemos logrado destrabar los famosos grilletes electrónicos o vigilancia electrónica personal, pendientes 7 años. Después de 7 años hemos puesto el primer grillete y estamos a punto de poner 17 más. El piloto es de 35-50. Terminado eso, vamos a hacer una evaluación de qué cosas hay que corregir. Traeremos el proyecto de ley que tengamos que traer. Si me concede el presidente, sí, claro que sí. Adelante, congresista. Buenas tardes a la ministra de Justicia, a los colegas presentes. Sería bueno que la ministra de Justicia, es colega parlamentaria, nos pueda informar sobre esta información que tenemos sobre los grilletes, que es que cuestan 700 soles al mes. O sea, los internos tienen que pagar 700 soles al mes el uso del grillete. De manera tal que hay un interno que no tiene plata, pero que puede salir libre, no va a poder hacerlo porque no va a tener cómo pagar. ¿Cómo democratizamos la medida? Porque en esto hay un filtro que impide que algunos que tengan derecho y salir con su grillete no lo pueden hacer. Entonces, en el fondo se está ahí haciendo, digamos, preferencias a favor de los que tienen capacidad económica y unos que no tienen capacidad económica se siguen quedando en la cárcel purgando condena. ¿Cómo hacemos? No hay instituciones, no hay recursos. Ahora que se está aprobando el presupuesto, señor presidente, se puede buscar alguna medida para que el hacinamiento no siga pululando en los penales con esta medida. Entonces, capaz sobre ese particular nos pueda la ministra ampliar esta situación. Gracias, señor presidente. Gracias. Aprovecho para darle la bienvenida al congresista Costa y a la congresista Glave. Gracias. Absolvo su pregunta y continúo rápidamente. Fue previsto en la ley, congresista Lescano, por su intermedio presidente. Es decir, en los penales tenemos que 9 de cada 10 presos no han recibido asistencia legal y por lo tanto son de condición de, tienen condición de pobreza, o en algunos casos pobreza extrema, pero digamos por lo menos pobreza. No es su prioridad la defensa legal y están presos. Y nosotros estamos, enfrentando eso desde la defensa pública en lo que podemos. Y en el caso de los grilletes hubo un pedido expreso del presidente porque la norma anterior era solamente para los que pagaban. La norma que nosotros hemos sacado con las facultades delegadas tiene 3 posibilidades. Paga el interno 25 soles diarios, que es el monto que usted ha señalado, 700 soles. Siempre nos sale más barato que lo que pagamos nosotros ahora por un interno. O paga la mitad del interno o una parte del interno y una parte del Estado, o paga íntegramente el Estado el grillete. O sea, hay subvención hasta del 100% de parte del Estado, porque incluso en ese supuesto los costos son menores que mantenerlos privados de libertad. Entonces, sí está contemplado, depende del juez y de la valoración que el juez hace de las condiciones económicas del interno. Pues si no sería absolutamente injusto, ¿no? Pero además no cumpliría el rol que tiene el grillete. El plan piloto se ha aprobado el 23 de enero del 2017, hay juzgados competentes que se han designado para ese fin, se ha capacitado interinstitucionalmente en abril, jueces y fiscales, personal del INPE, Defensoría de Oficio y Policía Nacional del Perú, y estamos simplemente ya en el proceso de implementar esos 50, a fin de mes tenemos otro congreso internacional que fue el que originó estas modificaciones, porque todos los países tienen los mismos problemas que nosotros, lo distinto es la geografía, y en función de eso vamos a copiar las mejores prácticas. En el tema de la mejora de las condiciones en los penales, esta es la foto que quería enseñarles. Se han invertido 50 millones en mejorar infraestructura de 58 penales en el país. Eso es lo más barato y lo más eficiente que hemos podido hacer en el corto plazo. Si no lo hacíamos así, no hubiera habido una sola cama o unidad de albergue en ningún penal del Perú, porque no nos habían dejado nada listo. Hay que decir las cosas como son. Se ha puesto en funcionamiento el penal de máxima seguridad de Cochamarca, que lo había dejado hecho el gobierno anterior, pero sin licencia social. Así que nuestro trabajo ha sido conseguir la licencia social. La hemos conseguido con una serie de acuerdos con la comunidad. El camión de basura del penal recoge la basura en la comunidad. Tienen algunos puntos los jóvenes de Cochamarca. Tenemos, de hecho, un estudiante en el INPE de Cochamarca. La atención médica que se da en el penal se comparte con atención a la comunidad. Y el penal de Cochamarca ha pasado de ser un problema para la comunidad para ser un aliado de la comunidad. Y hoy tenemos, así como en Cochamarca, ofertas en un montón de lugares de nuestro país a donde nos dicen, ven, ponme el penal, asegúrame la seguridad,
y en ese esfuerzo estamos ahora. Esto tiene 1.224 unidades de albergue o capacidad de albergue. También hemos puesto en funcionamiento el penal de Moquegua, que son 178 internos. Estamos construyendo 14 pabellones en 14 penales, que van a significar 5.179 unidades de albergue más, y hemos habilitado 3.580 tarimas en 7 establecimientos penitenciarios, que son los que están mirando ustedes a la derecha. Eran como a la izquierda, o sea, de A2, y ahora son como en la derecha de A3, ¿no? Que calculen que en una habitación como esa duermen 2 en cada cama, cabeza y pies, y en el suelo se tiran el número de colchones que entren, pueden ser 8 o 9, y en algunos penales incluso se utiliza el silo por la noche con un plástico. Eso con TB, con VIH, y es un problema de salud pública también. La siguiente, por favor. Eso es mano cerrada. Mano abierta es mejores de infraestructura y resocialización de internos mediante el trabajo. Estamos haciendo talleres productivos en todo el país en alianza con la empresa privada, pero dentro de lo que gana un privado de libertad por el trabajo dentro del penal, hemos hecho una distribución de origen, con miras al pago de la reparación civil, que está ahora, digamos, se toca el tema, pero que era un problema de siempre. El 70% de lo que cobra el interno va para su familia, para mejorar sus condiciones. El 20% va para la reparación civil directamente y el otro 10% para el pago del mejoramiento de talleres del penal. Se ha iniciado el fortalecimiento de 224 talleres, beneficiando casi a 6.100 internos. Obviamente esto tiene que ver con la conducta. Se han implementado talleres en Cusco, Huánuco, Arequipa, Tacna, Chorrillos, Ancón 1 y 2. Y se han invertido 15 millones en la implementación de esos talleres productivos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de devolver al país ciudadanos. O sea, nos entregan delincuentes y tenemos que trabajar en devolver ciudadanos. En algunos casos es más fácil que en otros, pero creemos que sin trabajo y estudio eso no se puede hacer. Lo siguiente que hemos hecho ya muy rápidamente es el acceso gratuito al Sistema Peruano de Información Jurídica. Eso es lo que tenemos ahora. Antes un ciudadano debía pagar 1.169 soles para tener un acuerdo, para acceder en línea a la información de la norma legal, y eso era una barbaridad, porque obviamente un juez de paz no tenía acceso. Ahora todos acceden libremente. Esto ha incrementado mucho el uso y el conocimiento de las normas que hay. Ustedes pueden ver ahora cuáles son los números de accesos. Y eso también ha significado, lamentablemente, que la plataforma que no estaba preparada para eso hoy no sea la ideal. Estamos trabajando también en una nueva plataforma para tener mejor calidad en el servicio. El registro de abogados sancionados por mala práctica también ya ha sido colgado. De manera que la persona que decide contratar a un abogado sepa si tiene sanciones o no tiene sanciones vigentes. Eso ya se ha inscrito. 24 cortes superiores han designado funcionarios responsables de brindarnos información. También estamos trabajando en el Plan Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Como ustedes recuerdan, se aprobó recientemente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es el Decreto Legislativo 1348, y también se aprobó la transferencia del Poder Judicial al Ministerio de Justicia de la responsabilidad respecto de los menores infractores, que es el 1299. Estamos en ese esfuerzo. Se ha instalado la comisión en mayo del 2017. El proceso dura 365 días hábiles y estamos trabajando ya ese plan de transferencia, ¿no? Esto viene acompañado de un grupo de trabajo técnico de qué modelo queremos para el sistema de reinserción social adolescente. Y estamos trabajando este modelo con el siguiente enfoque, ¿no? Un enfoque de interoperabilidad, modernizar el servicio, un expediente único de adolescentes y experiencias comparadas. Estamos haciendo algunas investigaciones con el Observatorio Nacional de Política Criminal, una sobre homicidios, sobre los elementos que intervienen en el incremento de la violencia homicida en 3 ciudades de nuestro país, en Tumbes, en Barranca y en Trujillo. Se busca generar evidencia para el diseño de intervenciones basadas en el conocimiento profundo de este fenómeno, más que en intuiciones que no necesariamente son correctas. Ya hemos concluido el análisis de los crímenes patrimoniales, tráfico de drogas y agresiones sexuales, a partir de un análisis del primer Censo Nacional de la Población Penitenciaria. Uno de los temas que tengo que compartir con ustedes porque me preocupa profundamente es que entre los delitos de agresiones sexuales, la mayoría tienen más de 60 años. Y eso tiene que tener alguna sintomatología y la mayoría son intrafamiliar. Así que ahí tenemos que pensar en alguna fórmula de enfrentar este fenómeno, ¿no? También estamos trabajando en una investigación sobre justicia juvenil diferenciada
y hemos terminado el de factores de reincidencia en adolescentes infractores, ¿no? Toda esta data te permite hacer una construcción de políticas públicas. Hemos llegado a la conclusión de que un infractor con altas probabilidades de reincidir es un varón de 18 años de edad, su padre lo dejó cuando era niño, solo alcanzó a terminar la primaria, no trabajaba antes de ingresar al centro juvenil, si alguna vez tuvo una ocupación fue como trabajador de la construcción civil, antes de ingresar al centro juvenil consumía drogas y alcohol, aunque este último no tan habitualmente. Antes de ingresar al centro juvenil sus mejores amigos cometían infracciones. La infracción por la cual se encuentra internado es robo agravado. Llevaba un arma al momento de cometer la infracción y lo hizo motivado por el lucro personal. Eso es un patrón. Y como es un patrón, tenemos que atacar las causas que llevan a que ese patrón cede. Y ya para terminar, el plan de interoperabilidad del sistema de administración de justicia, se los he comentado, con APOC, que está presidido por Minjus, donde también, de hecho, norma aprobada por este Congreso, en el que el presidente de la Comisión de Justicia, o quien él señale es el miembro titular, acaba de aprobar el primer Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de Justicia Penal. Esto en el marco del mapa de la justicia. Tenemos justicia penal digital y estamos trabajando en un conjunto de acciones para transparentar, para hacer seguimiento de los casos en línea, para no vulnerar derechos, para tener información fiable y para poder diseñar políticas, con data. El Código Penal, el Código Procesal Penal ya lo hemos implementado en el Callao y nos falta implementar solamente Lima, esperamos hacerlo antes del Bicentenario, ¿no? En ese esfuerzo estamos. En el tema de SUNARP, solamente señalar que hay 1.423.240 actos registrales en el último año. Estamos haciendo atenciones en talleres y campañas de SUNARP Te Escucha y SUNARP Te Atiende, yendo a los lugares más alejados. Así que hay un esfuerzo de mejora del servicio importante. Quiero señalar que por esta vez hemos elegido a la Superintendenta Nacional no simplemente como un cargo de confianza, sino que ha habido un proceso de selección abierto. Y la persona que es ahora la superintendenta era una funcionaria de carrera que tenía especialidad en el tema había trabajado muchos años en el sector, había sido funcionaria de servir, gerente de servir, y su especialidad era el catastro, que es una persona que conoce bien registros y la verdad es que está trabajando mucho en mejorar el sistema. Estamos trabajando también en mejorar los servicios de la defensa pública, con asistencia legal para los más necesitados. Les he dejado las cifras en el PowerPoint, cualquier duda adicional que tengan, encantada de absolverla. Hemos hecho 4 nuevos centros de atención legal gratuita, que tienen 98.000 beneficiarios. Tenemos 3 nuevos locales de defensa pública en San Juan de Lurigancho, Moyobamba y Lima Norte. Estamos atendiendo de manera gratuita en las zonas de mayor incidencia delictiva y hemos incorporado la atención en quechua y no sé si también en aymara, ¿no? En quechua y en aymara. Una interrupción. Sí, por supuesto, si usted lo autoriza, encantada. Gracias, señor presidente. Saludar a la señora ministra de Justicia. Sí, justamente en ese punto yo quisiera preguntarle, señora ministra, usted sabe, el zona de Bray, hay una sala descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Y yo he ido varias veces a esa zona y no tenemos personal ¿no? de defensa pública gratuita, creo que hay dos profesionales. Y usted sabe que el zona Bray conforma Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín. Yo conversaba con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y preocupado que hay mucha demanda de beneficiarios. Yo le quisiera que se atienda de repente esa petición, inclusive yo con fecha de 6 de junio de 2017, ¿no? La había cursado un oficio con esa preocupación. Entonces, quisiera que considere acá, usted señala, ¿no? Varios regiones, acá en Lima mismo se ha atendido bastante, pero esa zona que no tenemos presencia del Estado, y yo creo que sería bueno no proporcionar de repente más profesionales de colegas abogados para que no asuman esa responsabilidad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Adelante, ministra. Muchas gracias, congresista. Voy a estudiar el caso del Braden, pero sí quiero informar que cuando nosotros iniciamos la gestión, prescindimos del 25% de los defensores públicos a nivel nacional. Y lo hicimos porque se había casi triplicado el número de defensores públicos en los últimos 5 años sin razón aparente. No había ninguna información que me permitiera sostener que la carga procesal se había incrementado 75% o que me permitiera sostener cuáles habían sido los criterios para designar defensores en un lugar o en otro. Entonces, 25% de CAS no fueron renovados, algunos se revisaron en función de una solicitud expresa del director del sector o por carga procesal evidente, y ahora hemos empezado a contratar en función de demanda real. O sea, tampoco había data. Entonces yo no podía decir, mira, si necesito 20 defensores, porque no teníamos, cuando tú les preguntabas cuántos juicios han ganado, no sabían cuántos juicios han llevado, y entonces no se puede, o sea, había para nosotros una carga muy alta, no había control de ingreso de los abogados, no había control de salida, con lo cual no sabía si en realidad se dedicaban exclusivamente a la defensa pública. Ahora tenemos, la verdad es que ha mejorado muchísimo la defensa pública en términos de calidad y de oportunidad de la atención, con los mismos abogados, pero digamos, se ha hecho un trabajo mucho más de promoción también de oportunidades para ellos, ¿no? Se han implementado, ahora tenemos abogados en Pichari, en Quimbiri, en San Francisco de Aina, y estamos haciendo visitas itinerantes para poder cubrir la demanda. Les decía que hemos implementado 4 centros poblados de asistencia legal gratuita en Chimbote, Puerto Maldonado, Capañán, Jaén, beneficiando a 98.303 personas. Estamos haciendo campañas itinerantes en las zonas más alejadas del país, en Picota, Chumbivilca, Santaguayla, San Martín y los lugares que le he mencionado, y hay 8.300 beneficiarios más. Estamos haciendo megacampañas nacionales de orientación legal, que son ferias informativas de servicio de Minjus, bullying, trata de personas, pandillaje, justicia restaurativa, y hemos llegado en estas 4 megacampañas a 170.443 personas, todas registradas, por supuesto. Recientemente hemos hecho la orientación en establecimientos penales, 6.500 personas beneficiadas, y ahí hemos determinado que 9 de cada 10 no habían contado con asistencia legal, ni siquiera saben cuál es la situación legal, y tienen pues aproximado cuántos años le faltan, pero no es que tengan la información ni la sentencia y por lo tanto no puede haber una defensa correcta, ¿no? Adicionalmente, en los próximos años, y ya con eso termino este tema, queremos que se apruebe, y eso dependerá de ustedes, la norma de interjusticia para poder trabajar a una justicia intersectorial de decisiones informadas y planificadas, terminar con la reforma del sistema penitenciario con la lógica de mano abierta y mano cerrada, disciplina, autoridad, pero al mismo tiempo garantía de derechos, la reforma del sistema de justicia para menores, que se traslada al Minjus el próximo año, la reforma de la política anticorrupción, que hemos incorporado a la unidad de seguimiento con indicadores concretos para que ustedes puedan monitorearlo, en eso estamos, y implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos luego de su aprobación y debate, por supuesto. Finalmente me pidieron que explicara el caso de la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Yo creo que con eso termino. Sobre eso puntualmente señalar, como ustedes saben, hay 2 procesos, el proceso de Odebrecht, que está bajo el nuevo código, y el proceso de Coteva, que está bajo el código anterior. Al estar bajo el código anterior tiene una procuradora, la procuradora de lavado de activos, Janet Briones, un fiscal y un juez, el juez Concha. Y el caso Odebrecht, que al mismo tiempo tiene 2 subtemas, el tema de IRSA y el tema de Odebrecht, que tiene un procurador ad hoc, que es el doctor Ramírez, un fiscal, que es el fiscal Hamilton, y un juez, que es el juez Concepción Carguancho, con 2 códigos distintos. Aparente mismo modus operandi y una relación entre el dinero que se recibe y el dinero y la forma como se gasta con el coteo. Ya se obtuvo la confesión del señor Maiman, que eso es muy importante para cerrar el círculo. Obviamente no conozco, igual que ustedes tampoco lo conocen, el contenido de esa colaboración eficaz, pero se sabe que cerraría el ciclo y que podría permitir hacer el seguimiento a través de Confiado, de todas las instituciones que todos escuchamos, pero que ahí se podría determinar con claridad dónde entró el dinero y cómo se gastó y por orden de qué. A Alejandro Toledo se le imputan los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. En febrero del 2017, Concepción Carguancho, es decir, el lado de Odebrecht, dispuso sobre la base de la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, mandato de detención preventiva por el plazo de 18 meses. El juez formó un cuadernillo de detención con fines de extradición para ser remitido a los Estados Unidos. La solicitud se remite a través de la Autoridad Central de Relaciones Exteriores, hasta ahí el Minjus no participa.
La Cancillería simplemente hace el papel de correo. Nosotros, ahorita está pendiente que obtenga el visto bueno del Departamento de Estado para que en función del tratado de extradición que aplica para este caso, el fiscal asuma la dirección. Estamos esperando que se arme el segundo cuadernillo, el de caso Ecoteva. Se inició en el 2013, se le imputa a Alejandro Toledo lavado de activos agravado, junto con Elian Karp, Eva Fernenburg, Joseph Maiman, Eskenazi, Avidanón, etc. En abril del 2017, Mario Guerra Bonifacio, que es el juez provisional, sobre la base de la solicitud de la Fiscalía, ordenó el mandato de detención preventiva por 18 meses. El juez titular Abel Concha no ha formado el cuadernillo de extradición alegando inconsistencia en el pedido fiscal, y esto es normal dentro de un proceso, no tiene nada de novedoso, simplemente se requiere sustentarlo para poder hacer el mandato de prevención. Y la fiscal Villar está sustentando el pedido, nosotros consideramos que va a hacerlo en corto plazo. De los abogados contratados, para explicarles cuál es el papel que ellos cumplen. Nosotros hemos detectado problemas serios con las extradiciones. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Justicia, existía un desorden a nivel de pedidos de extradición pasiva y activa, es decir, para que nosotros solicitemos a alguien que quiere ser juzgado aquí, que es la activa, o pasiva para que nosotros remitamos a alguien que debe ser juzgado en otro país. El caso de Burga, por ejemplo, o el caso de Burga pasiva, el caso de Toledo activa. Pero además, ampliaciones de pedidos de extradición pendientes, muchísimos, y además traslados pendientes. ¿Qué hicimos? Hicimos un corte. Entonces dijimos, los que ingresan, los que han entrado en el 2016 y en el 2015, y en adelante los sacamos todos. Los sistematizamos y empezamos a retroceder, porque hay pedidos del 98, del 99, que hay que documentar, que hay que desarchivar, que algunos hay que regresar al Poder Judicial para que nos digan si ya prescribió el delito o no prescribió. Esa es la situación real. Hemos logrado, casi ya hemos terminado, se nos escapaban terroristas que habían sido capturados en Argentina, porque el trámite de pedido de extradición se presentaba a destiempo y Argentina lo liberaba. Eso es una vergüenza. Eso no nos ha vuelto a suceder. Estamos ajustando el proceso para que no se demore en ninguno de los pasos. Y eso nos pasa con todos los países, no solo con Estados Unidos. Hemos estudiado dónde es que tenemos más pedidos de extradición. La mayoría son Argentina, la mayoría por terrorismo, por violación de menor o por delitos contra el patrimonio. Los delitos vinculados a drogas están más en la zona de, se esconden más en Chile o en España. Y los delitos, los delincuentes o procesados vinculados a temas de corrupción se esconden en Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con las reglas de juego. Tenemos en este momento 40 expedientes de extradición activa pendientes en Estados Unidos, incluido el primer caso de Toledo. Y solo 4 de ellos fueron concedidos. Con esta dinámica hemos hecho una estrategia general. Hemos tratado en el marco de CONJIP, que es la Conferencia de Ministros de Justicia, se ha firmado un acuerdo sobre cooperación judicial. En el Perú se ha gestado la última reunión técnica, de manera que se puedan acelerar los procesos. Y en el caso de Estados Unidos, yo viajé a Estados Unidos, me reuní con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia a hablar no del caso Toledo, porque eso sería injerencia, sino de los casos de extradición en general y de la problemática que existía, y estamos haciendo un esfuerzo por corregir los plazos. Para eso hemos contratado al estudio Foley Hawk, está mal escrito el nombre, y para que pueda realizar un informe referido al análisis de la doble incriminación, la causa probable y el procedimiento de extradición en Estados Unidos sobre varios tipos penales, sobre corrupción, sobre lavado de activos, sobre violación, sobre terrorismo. Ya el estudio Foley Hawk ha entregado el informe, esto ha sido hace 2 días. Relaciones Exteriores, que es quien hizo el contrato, lo ha remitido al Ministerio Público y a nosotros, y nosotros a través de las procuradurías lo vamos a remitir al fiscal de lavado y al fiscal Hamilton para que lo puedan tomar y trasladarlo en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia al Poder Judicial y al Ministerio Público. Esto va a tener un impacto en más de 40 expedientes de extradición activa. Esperemos remitir esto al Ministerio Público y al Poder Judicial para que pueda ser usado como un insumo de trabajo, ¿no? Les he hecho se los he entregado aquí, un diagrama del proceso de extradición y arresto provisorio en Estados Unidos. Ahí no se ve, pero refleja la alta complejidad del proceso, ¿no? Ese proceso puede demorar entre 2 y 4 años. Esperemos que en el caso del expresidente Toledo, procesado Toledo, demore 2 años.
Que después de esto quedo a disposición, señor presidente, de todas las preguntas que quieran hacer los congresistas presentes. Bien. La presidencia agradece la exposición de la señora ministra y concede el uso de la palabra a los señores congresistas que desean intervenir para formular preguntas. Aprovecho para darle la bienvenida al congresista Eresi y empezamos con el congresista Alcalá. Les pido que los... Muy bien, muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar a la ministra de Justicia, igualmente a todos los señores congresistas. Dentro de la ley 3518, que fue la ley de presupuesto correspondiente al año 2017, se autorizó al Ministerio de Salud a hacer unas modificaciones presupuestales para el financiamiento de intervenciones sanitarias en el marco del programa presupuestal 016 tuberculosis, VIH, SIDA, al INPE, ¿no? La transferencia fue de 2.320.000 soles aproximadamente en el primer semestre de este año. Teniendo en cuenta el hacinamiento que hay hoy en día en los penales, los internos no están bien alimentados, lo que ocasiona el incremento de la tuberculosis especialmente. Le agradecería que nos informe al respecto, ¿no? No sé qué parte se ha gastado porque está conversando con varias personas y me dice que no se está, digamos, utilizando esa parte presupuestal, ¿no? Igualmente, señora ministra, para que nos diga, como usted sabe, es de conocimiento público que de acuerdo a las sentencias que se dieron a los procesados por el delito de terrorismo, algunos de estos ya se le ha cumplido la pena y en su mayoría los exinternos no pagan la reparación civil que deben al Estado. Como es el caso de los terroristas liberados, si nuestra legislación no existe como condición para su libertad que tengan saneada la deuda de reparación civil, en este sentido, ¿cuáles son los mecanismos que ha implementado la Procuraduría a su cargo en su sector? Igualmente, como es de conocimiento público, la terrorista Nelly Evans se conoce que ha pagado el 50% de la reparación civil a favor del Estado. Teniendo en cuenta que según versiones de la Procuraduría a cargo de su sector se han embargado 2 inmuebles. Nos gustaría saber si a la fecha la deuda con el Estado ha sido cancelada. De no ser así, ¿qué mecanismos se van a implementar para el cobro respectivo, ¿no? Igualmente, para que nos diga la señora ministra a través de la presidencia, el caso de los internos por delito de terrorismo no tengan para el pago de la reparación civil, como es el caso de Peter Cárdenas, que salió de prisión en el año 2015, la deuda con el Estado ha sido cancelada. De no ser así, ¿qué mecanismos se van a implementar para el cobro respectivo, ¿no? Son preguntas. Igualmente, también se está haciendo, no sé si se le está haciendo hoy en día un seguimiento a los exinternos por terrorismo que han sido liberados y qué es lo que se espera para los próximos años en cumplimiento de sus condenas, ¿no? Entonces, todas las preguntas, señor presidente, a través suyo a la ministra de Justicia, ¿no? Gracias, congresista Rosas. Presidente, gracias. Saludo a la ministra y a todos los presentes. La ministra nos ha informado sobre 3 puntos básicamente y un apéndice. El primer punto es el proyecto que crea el Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las Políticas Públicas en materia de justicia e interjusticia, pero no nos ha mencionado el costo-beneficio que genera esto. Aun cuando parece que hay una buena intención aquí en el trabajo, sin embargo, esperamos que esto no resulte en más burocracia dentro del aparato público. Por eso vale la pena saber el costo-beneficio, si se justifica o no, en bien de que es un trabajo coordinado en favor de la justicia. El segundo punto ha sido sobre avances de la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos, ha sido muy precisa, está bien, pero hablando de la situación del sector y las acciones que vienen adoptando, en ningún momento he escuchado, salvo que no haya prestado atención, sobre un plan nacional o políticas que se implementen directamente contra la lucha del terrorismo. Todo ha sido anticorrupción y otra cosa. Es más, 2 temas ausentes que veo es lucha contra la delincuencia y contra el terrorismo. No se ha mencionado absolutamente nada sobre eso. Entonces me gustaría si en el plan de trabajo, en las políticas que está implementando el Ministerio de Justicia, existe de veras la misma preocupación que existe en la población y en todo el Perú. Porque ahorita estamos pendientes de qué se hace contra el terrorismo, que está expresándose nuevamente. Y no ha habido una mención directa, específica y explícita sobre el tema, así que quisiera dejar esas 2 preguntas. Gracias. Gracias, congresista Cuadras. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio la presencia de la ministra de Justicia y a los congresistas que son miembros de la mesa directiva.
Quiero partir con algo, presidente, que en Suecia se acaban de cerrar 4 penales por falta de reos. Entonces, yo creo que es un gran indicador que en nuestro país están todos los penales colapsados. La vez pasada tuve la oportunidad de visitar el penal de Quillabamba y era lamentable que el penal de mujeres no tenían ni siquiera colchones. Las mujeres dormían en pleno piso. Entonces, creo que es importante reflexionar que la cantidad, el hacinamiento de los penales es un gran indicador para medir cómo estamos avanzando en el desarrollo humano y social en el país. Lógicamente, cuando hay más indicadores de criminalidad, como lo es, y cada vez más agudo en nuestra realidad peruana, por ejemplo, la inseguridad ya está totalmente desbordante,